Siguiente tema de esta serie, hermanos, el título es La importancia del bautismo y comenzamos con Juan capítulo 3, verso 3, donde dice: respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí se habla de nacer de nuevo y el que no lo haga no puede ni siquiera ver el reino de Dios y tampoco podrá entrar en el reino de Dios. Dice el verso 5, respondió Yeshua: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así de importante es el bautismo y así de claro es esto. No hay bautismo, no hay el poder ver ni entrar en el reino de Dios. Y sí, es nacer en el agua de la palabra de Dios, pero el ser sumergidos en agua literalmente también se tiene que hacer, como ya lo vimos, que lo hacían los apóstoles en los temas pasados. Ellos sumergían a los que se bautizaban en agua literal. ¿O piensa que Cristo fue a que Juan el Bautista lo sumergiera en agua literal? ¿Para qué? ¿No fue para que usted siguiera sus pisadas y se sumergiera usted igual en agua literal? Si Cristo sí fue sumergido en agua literal y usted no, porque piensa y le han enseñado que el bautismo solo es en agua de la palabra de Dios, si Cristo fue sumergido en agua literal y usted no, ¿eso será seguir las pisadas de Cristo y ser imitador de Él? Pregúntese. Cristo se bautizó sumergiéndose en agua literal. ¿Para qué si el bautismo solo es sumergirse en agua de la palabra de Dios? ¿O a Cristo lo sumergió Juan el Bautista en qué? ¿En el agua de la palabra de Dios o en agua literal? Y repito, ¿cómo dice usted que sigue las pisadas de Cristo y que es imitador de Él si Él se bautizó sumergiéndose en agua literal y usted no? ¿No se bautizó Cristo de esta manera para que usted siguiera sus pisadas? Razone un poco y deseche las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas que le enseñan lo contrario a la Biblia y lo contrario a lo que su rey Yeshua hizo. Y siga las pisadas de su rey. Si dice ser seguidor de él e imitador de él, bautícese sumergiéndose en agua literal y también sumérjase en el agua de la palabra de Dios. Y es claro, si no nacemos en el bautismo, no podremos ver ni entrar en el reino de Dios. Nos brincamos el verso 4. Dice el verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Si no nacemos en espíritu, no alcanzamos a ver lo espiritual, aún y seamos sabios y maestros de la Torá, como lo era Nicodemo. Las cosas espirituales las entenderemos hasta que nazcamos de nuevo, como le dice Cristo a Nicodemo. Si queremos entender lo espiritual de la Biblia, tenemos que nacer de nuevo en agua y en espíritu. Es necesario para entender lo espiritual, porque lo espiritual no se entiende con lo carnal. El verso 6 lo dice claro: lo que es nacido de carne, carne es. Si nos quedamos en nuestro nacimiento carnal sin bautizarnos, sin nacer de nuevo, carne seguiremos siendo, y lo carnal no puede entender lo espiritual, porque también dice: lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Y ya vimos que el bautismo es nacer en espíritu. En el verso 7, Cristo le dice a Nicodemo: no te asombres que te dije que es necesario nacer de nuevo después de tu nacimiento carnal. El verso 8 dice: igual que como oyes el sonido del viento, pero aún oyéndolo no sabes de dónde viene ni a dónde va, así igual oyes de lo espiritual cuando oyes la palabra de Dios o la Biblia, y aún oyéndolo no sabes, no lo entiendes y no lo entenderás si no naces de nuevo en agua y en espíritu. En el verso 9, Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se puede nacer de nuevo y en agua?
Y en el verso 10, Cristo responde, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? En el verso 11, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Ellos testificaban lo que veían y lo que sabían, sobre todo lo que veían que Cristo hacía, y aún así no recibían su testimonio. Ellos veían que Cristo sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos, hacía oír a los sordos, resucitaba a los muertos y echaba fuera demonios, y aún sabiendo y viendo todo esto, no creyeron en Cristo. Esto es no recibir su testimonio. Y aquí mismo en el verso 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Cristo hablaba con Nicodemo de las cosas terrenales que él hacía, ya vimos qué cosas, sanar enfermos, liberar endemoniados, etc. Cristo le hablaba de esas cosas terrenales a Nicodemo y no creían en él. Cristo le pregunta, ¿cómo creerás si te hablo las cosas del cielo, las cosas celestiales? Y con esto Cristo preparaba a Nicodemo para lo que le iba a decir en el siguiente verso. Por eso desde aquí le está diciendo, si no crees las cosas terrenales que te estoy diciendo, ¿cómo creerás si te digo que yo, Cristo, descendí del cielo? Y es lo que dice el verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Versos 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente para que todo el que era mordido por una serpiente viera hacia ella y viviera, así igual era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, resucitado, para que todo aquel que en él cree no muera, igual que como no morían los que veían a la serpiente, como está en Números 21, verso 9. Así igual, los que vean a Cristo, los que crean en Cristo no morirán y tendrán vida eterna, como está en Juan capítulo 6, verso 40, donde dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Si de verdad creemos en Cristo, debemos seguir sus pisadas. Creer no es solo decir palabras. Creer en Cristo no es solo decir las palabras creo en Cristo. Creer en Cristo es hacer lo que Él hizo. Si Él se bautizó, nosotros nos bautizamos. Sí, literalmente, sumergiéndonos en agua. Si Él murió por nosotros, nosotros morimos también juntamente con Él en el bautismo, como ya lo vimos en estos temas. En Romanos, en el capítulo 6, en el verso 4, ahí es claro en decir, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Así es como nosotros también somos crucificados con Él, como lo dice aquí mismo en el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Y una vez que hacemos esto, dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Previo a un bautismo correcto y adecuado, sabemos, debe haber arrepentimiento. Dice en Hechos capítulo 2 versos 36 al 37, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Tan así fue su arrepentimiento que inmediatamente después de oír esto, dice ahí, se compungieron de corazón. La palabra griega para compungieron es katanuso, que significa perforar hasta atravesar. Significa agitar violentamente o herir rápidamente. Esto fue lo que sintieron cuando supieron que ellos fueron quienes crucificaron a Cristo.
Y tan así fue que enseguida le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer para remediar eso? Se dieron cuenta del mal que habían hecho y estos se arrepintieron de corazón. Y esto es lo que se necesita previo para un bautismo correcto, arrepentirse de corazón de haber llevado una vida sin Cristo. El arrepentimiento de estos los perforó hasta atravesarlos violentamente. Es lo que significa la palabra que tradujeron como compungir. Y Pedro enseguida les contesta en el verso 38. ¿Qué pueden hacer? Arrepiéntanse. Pero estos ya estaban arrepentidos, como lo estamos viendo. Entonces ahora solo les faltaba bautícense en el nombre de Cristo para el perdón de los pecados. Y bautizándose así, con ese arrepentimiento y en ese nombre, recibirían el don del Espíritu Santo. Repito, estas personas estaban destruidas por lo que habían hecho, estaban conmocionados y entristecidos por darse cuenta de que habían sido ellos quienes crucificaron a Cristo. Aquí había arrepentimiento de corazón y siendo así, entonces ya podían bautizarse. Pedro vio ese arrepentimiento de corazón en ellos, por eso les contestó enseguida, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Cristo. El arrepentimiento y el creer en el Evangelio son esenciales previo a un bautismo correcto. Evangelio viene del latín evangelium y se origina del vocablo griego evangelion, que significa nueva noticia o buena noticia. Debemos creer en la noticia o en el Evangelio de que somos salvos por gracia de Dios. Básicamente, ¿cómo debería de ser un bautismo correcto y según la Biblia? Con todo lo que ya hemos visto hasta ahorita, podemos hacer el recuento de los puntos más importantes. Uno de ellos es sumergiéndose totalmente en agua porque el bautismo asemeja la muerte. Otro punto sería confesando sus pecados. No nos enfoquemos en decir todos nuestros pecados. Dios los conoce todos. No le demos importancia de más a decir, es que son tantos que algunos se me van a olvidar. Confiesa tus pecados, los que recuerdas. Repito, Dios los conoce todos. Solo arrepiéntete de verdad. Sean cuales sean tus pecados, arrepiéntete y no solo de tus pecados. Arrepiéntete de haber estado viviendo una vida sin Cristo y de haber estado viviendo a tu manera, no a la manera de Dios. Y confía en que Dios te ayudará a cambiar tu vida a partir de tu bautismo. Otro punto sería creer en el Evangelio. Cree en la buena noticia de que seremos salvos por la gracia de Dios, pero no caigas en libertinaje por la gracia. Otro punto sería el bautismo debe ser en aguas corrientes, como ya lo vimos, ya lo mostramos. El bautismo en agua nos hace nacer en Cristo. Dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Con el bautismo es donde se nace de nuevo, como Cristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo y nacer en agua. Esa es la vida nueva. Ahí se nace a la vida espiritual y ahí todas las cosas son hechas nuevas a partir del bautismo. Hay dos nacimientos, el nacimiento carnal y el nacimiento espiritual, y asimismo hay dos muertes, la muerte de la carne y la muerte espiritual. La muerte espiritual es la muerte del alma, que es la muerte segunda, que es ser lanzado al lago de fuego, como está en Apocalipsis 20:14. Ahí es muy claro, ser lanzados al lago de fuego, dice ahí, esta es la muerte segunda. Y ahí mismo en el capítulo siguiente, capítulo 21, verso 8, vuelve a reiterar cuál es la muerte segunda. Muerte segunda que no tiene autoridad sobre los que fueron bautizados y vencieron hasta el fin, como está en Apocalipsis capítulo 2, verso 11. ¿Qué es vencer hasta el fin?
Después de que eres bautizado, eres limpiado y tus ropas son emblanquecidas en la sangre de Cristo con el bautismo en su nombre, como está en Apocalipsis 7:14. Vencer hasta el fin es no manchar estas vestiduras blancas hasta el fin. En 2 de Pedro capítulo 2, verso 22, hemos visto que habla del perro que se vuelve al vómito y de la puerca lavada. Y en Hechos 22:16 dice que el bautismo lava los pecados invocando el nombre de Cristo. Por lo tanto, el lodo o cieno donde se ensucia la puerca que ya había sido lavada es el pecado, la suciedad es el pecado. Y el pecado, el mismo Nuevo Testamento nos dice que es no cumplir la ley. El pecado, la suciedad, es infringir la ley. Está en 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Una vez bautizado, tienes que vencer hasta el fin sin ensuciar tus vestiduras que has emblanquecido en la sangre del Cordero, para no sufrir daño de la muerte segunda, y nos mantenemos limpios si no pecamos, porque el pecado es la suciedad. Y esto lo hacemos cumpliendo la ley, porque no cumplir la ley es pecar, es suciedad. En resumen es, todo aquel que nace una vez morirá dos veces. Irá al lugar de espera, Seol, y después al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y todo aquel que nace dos veces morirá una sola vez. Solo irá al lugar de espera, pero no al lago de fuego, no a la muerte segunda, porque la muerte segunda no tiene autoridad sobre estos. Con el bautismo y la fe en Cristo, nuestros pecados son borrados, y si nuestros pecados son borrados, eso nos trae la oportunidad de un nuevo inicio con Cristo y con Dios en el mundo, porque hasta antes de bautizarnos no llevábamos una vida con Cristo ni con Dios. Pero no estemos pensando que después de bautizados ya no nos vamos a equivocar ni que ya no vamos a cometer errores. Esto se denomina pecado involuntario. Y recordemos que hay una gran diferencia entre lo que es pecado voluntario y lo que es pecado involuntario. El no pecar voluntariamente no lo hacemos solo hasta que nos bautizamos. ¿O creemos que el cometer adulterio, el robar, el matar, no son pecados hasta que nos bautizamos? Claro que no. Esto es pecado aún y no estemos bautizados. ¿Y guardar el sábado? ¿Guardar el sábado sí será pecado hasta que me bautizo? Claro que no. No guardar el sábado también es pecado aún y no esté bautizado. Está en los mismos 10 mandamientos en donde está adulterar, matar y robar. Y no es el mismo pecado que matar, robar o adulterar. No guardar el sábado es más grave porque ya hemos visto la importancia de los mandamientos y el orden en el que están. No guardar el sábado nos afecta directamente ante Dios y los otros pecados mencionados nos afectan ante el prójimo. Entonces, es más grave no guardar el sábado que no robar, no matar o no adulterar. Si alguien piensa que puede no guardar el sábado porque no se ha bautizado, entonces podría también matar, robar y adulterar. Porque repito, porque está en los mismos 10 mandamientos donde está guardar el sábado. Si puede faltar a uno porque no se ha bautizado, entonces puede faltar a los 10. Pero es claro que no es así, porque el mismo que dijo, no cometerás adulterio, fue el mismo que dijo, guarda el sábado. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero no guardas el sábado, ya te has hecho transgresor de todos los mandamientos. Lo dice en Santiago capítulo 2, en los versos 10 y 11. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y es lo mismo con los 10 mandamientos, con los 10. Es lo mismo. ¿Dónde está guardar el sábado? Bueno, no. Lo mismo no.
Los primeros 4 mandamientos son más graves si faltamos a ellos, entre los que está el sábado, porque los primeros 4 mandamientos, si los transgredimos, nos afectan directamente ante Dios. Y los otros mandamientos, si no los cumplimos o si faltamos a ellos, nos afectan ante el prójimo. Entonces es más grave faltar a los mandamientos que nos afectan directamente ante Dios. El sábado nos afecta directamente ante Dios. Que no se malentienda, el bautismo ni el no bautismo no hacen que el pecado deje de ser pecado o deje de estar igual de mal y hasta más si no hay bautismo. Si no hay bautismo, sigues cargando más pecados en ti de los que ya tienes desde que estabas en el vientre de tu madre. Pensemos, si hoy sabemos que está mal y no adulteramos, no robamos y no matamos, aún y no estemos bautizados, ¿por qué pensar que guardar el sábado sí lo voy a hacer hasta que me bautice? Repito, está en los mismos 10 mandamientos. Si alguno de esos 10 mandamientos piensa que lo tiene que guardar hasta que se bautice, lo mismo debe ser para los 10 mandamientos. ¿Por qué podría pensar que el no bautizarse hace que pueda no guardar el sábado, pero no hace que pueda matar, robar o adulterar? ¿Sí ve la incoherencia de este pensamiento? Y así como nuestros errores y nuestras equivocaciones son involuntarias, así también hay pecado involuntario, porque no hay errores voluntarios ni equivocaciones voluntarias. Nadie se equivoca a propósito o nadie comete un error a propósito. Si lo hacemos a propósito, entonces ya no califica como error ni como equivocación. Eso ya es algo que estás haciendo a propósito. E igual es con el pecado. Hay pecado involuntario y hay pecado voluntario. Si pecas a propósito, eso ya califica como pecado voluntario. Los que ya hemos sido bautizados, nos seguimos equivocando y seguimos cometiendo errores. Pero así como nuestras equivocaciones y nuestros errores son involuntarios, el pecado que aún cometemos es involuntario. Y por estos pecados involuntarios se recurre a la misericordia de Dios y a buscar en oración el perdón de Dios en el nombre de Cristo. Pero por los pecados voluntarios no se puede recurrir al sacrificio de Cristo, porque para el pecado voluntario no queda más sacrificio. Ya lo hemos visto en Hebreos capítulo 10, en los versos 26 y 27, donde dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El sacrificio de Cristo no nos limpia de los pecados voluntarios. Por eso dice ahí que para los pecados voluntarios no queda más sacrificio. El sacrificio de Cristo no se usa para el perdón de los pecados voluntarios. Así como tratamos de corregir nuestros errores y equivocaciones que son involuntarias, así igual buscamos el perdón del pecado que es involuntario, buscando la misericordia y el perdón de Dios. Y repito, que no se confunda. Si yo puedo no guardar el sábado solo porque no estoy bautizado, entonces también puedo matar solo porque no estoy bautizado. O no mato, no adultero, no robo porque es malo y no guardar el sábado, ¿qué es? Es todavía más malo no guardar el sábado, porque no guardar el sábado es un mandamiento que nos afecta directamente ante Dios. Los católicos no comen carne los viernes de Cuaresma porque es pecado, pero los viernes de Cuaresma siguen hablando con maldiciones. Los viernes de Cuaresma no comen carne, pero sí toman cerveza. Y los criticamos por lo que hacen, hasta nos burlamos de ellos por las incoherencias que hacen. Pero muchos de nosotros estamos igual. Si pensamos que no matamos, no robamos, no adulteramos porque es pecado, pero no guardar el sábado porque no estoy bautizado, ¿qué es? También es pecado.
hacen lo mismo que los católicos, los que piensan de esta manera. Se les hace increíble lo que hacen los católicos y dicen que ellos están muy mal, pero no se dan cuenta de que hacen lo mismo los que estudian la Biblia y dicen creer que pueden no guardar el sábado porque no están bautizados. Es lo mismo que creer que puedo matar por la misma razón porque no estoy bautizado. Y es lo mismo que hacen los católicos en sus viernes de Cuaresma. No comen carne porque es pecado, pero todos los demás pecados sí los siguen cometiendo y aún en viernes de Cuaresma. Hermanos, Dios no pide que no nos equivoquemos ni que no cometamos errores. Él quiere que le busquemos y nos entreguemos a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Si aún así nos equivocamos o cometemos errores, Él nos perdona. Dios conoce nuestra condición. Él sabe que solo somos polvo de la tierra, como lo dice el Salmo 103 en los versos 8 al 14. Dios es misericordioso, lo sabemos. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Tan misericordioso es que no nos ha dado lo que merecemos. No nos ha pagado conforme a todo el mal que nosotros sí hemos hecho. Y con Cristo tenemos lo mismo. Él es hoy nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Él nos entiende porque Él fue tentado humanamente como nosotros. Él fue tentado, dice la Biblia, en todo según nuestra semejanza. Él sintió y vivió en carne el dolor y la tentación humana. Por eso se compadece de nosotros, como está en Hebreos capítulo 4, verso 15. Pero esto precisamente aplica en nosotros solo si estamos bautizados, porque solo bautizados en el nombre de Cristo estamos revestidos, como dice Gálatas 3, 27. Para alcanzar la gracia, el favor de Dios, tenemos que ser primero limpiados de nuestros pecados, y eso sucede solo con el bautismo correcto. Y recibir el bautismo es una cosa, orar por la persona para que reciba el Espíritu Santo es otra cosa. Y el bautismo se hace en el nombre del Señor Yeshua, no solo diciendo el nombre Yeshua, porque Dios le ha hecho Señor. En este tema es todo, hermano, que Dios le bendiga y le guarde.